Es un gusto ver a cada una de las personas que nos hemos comprometido a dar un tiempo para poder crecer. El tema del perdón, te quiero hablar un poquito de él, y pudimos comprender lo incómodo que es estar atado por solo 20 minutos. Y se empezaron a desamarrar y a sentarse porque ya estaban cansadas. Nunca se les dio esa instrucción, ni al equipo de desatar ni a los participantes. Y es así en la vida como actuamos. Esto quiero que nos sirva de moraleja. Nos cuesta trabajo esperar los tiempos de Dios y sus instrucciones. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar y siempre busco hacerlo cómodo para mí. Lo que no me cuesta trabajo, lo que yo decido hacer para mi confort, ¿sí? Y decido tomar decisiones porque estaba cansada, porque decidí sentarme y te fijas que siempre metemos una emoción para no lograr un objetivo. Una emoción egoísta, primero yo, después yo y al último yo y otra vez yo. Por eso tenemos estas consecuencias en la vida. ¿Cuántos años llevabas atada porque no decidías perdonar? Eso es parte de la dinámica, que te incomodes precisamente al estar todas amarradas y que recuerdes cuando dudes perdonar la atadura en carne viva, cómo te costó, lo incómodo que te sentías. Y fue algo simbólico porque si recordamos el círculo tan grande, éramos 70 personas. Imagina cuando el Padre dice perdona 70 veces 7. Me encantó. Sí, esas son diosidencias, yo lo creo. Entonces, ubícate cargando y jalando cuántas situaciones y sentimientos por falta de obediencia, para que cuando tú tengas que perdonar, recuerdes que no te podías mover porque estabas amarrada a la persona de al lado y que si movías a una tenías que jalar a 70. Cuando el Padre te dice, insisto, perdona 70 veces 7 para que tú puedas crecer. El tiempo que tenías que estar atada era para que pudieras percibir la incomodidad de estar ahí 15 o 20 minutos. Te cansaron 15 o 20 minutos, imagínate los años que llevabas cargando a tanta persona, como el ejercicio que hicimos de la falta del perdón. Hoy quiero pasarte una hoja que se va a llamar un examencito. Será para ti, no la tienes que regresar y le llamaremos tiempos de conciencia. Y como este es un curso con principios éticos y morales, te pondré los mandamientos que todos conocemos. A todos los que creemos en Dios nos enseñaron o en el catecismo o en un estudio bíblico los mandamientos, para que tú reflexiones de manera muy personal dónde no estás obedeciendo y para que puedas ser sensible a cómo has estado viviendo. Sin que nadie te condene, sin que nadie te juzgue, esto es entre tú y Dios, es una confesión. Te voy a llevar a que hagamos un poco de conciencia sobre cada uno de los mandamientos, porque segura estoy que si cada uno los viviéramos, tendríamos un estilo de vida completamente diferente. Entonces, esto es para ti. ¿Qué tanto estamos permitiendo que el Padre Celestial que nos dé dominio sobre nuestras pasiones? ¿Metemos realmente a Dios en nuestras oraciones cuando tenemos una pasión? Realmente lo sacamos, ¿verdad? Porque si nosotros metemos a Dios, entonces la pasión no se llega a lograr. Y es aquí donde tenemos que ser sensibles de meter a Dios antes de y cuando tengo la pasión, porque es en el momento de sacar la pasión, como con oración. Y a lo mejor te servirá para darte cuenta en qué te debes enfocar para vivir más en libertad. ¿Sí? ¿Cuáles son realmente los principios éticos que te enseñaron y que hemos pasado en números rojos durante nuestra vida? Si tú tienes más de 50 años y vives con tantas frustraciones como el día de hoy, es de sabios cambiar. Porque esta sociedad ha llegado a crecer realmente sin principios éticos. Y decimos que conocemos a Dios, pero no le creemos en su palabra y los frutos los estamos viviendo. Hemos llegado a creer que el pasaporte para alcanzar la felicidad es darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. Y quiero decirte una cosa, no fuimos diseñados para darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. ¿Qué te dice la sociedad? Si te gusta, hazlo. ¿Qué te detiene? El que peca goza. Ya estás grande, no pasa nada. Una noche de copas, una noche loca, nadie se va a dar cuenta. ¿De quién te escondes, alma mía?, dice el Señor. Y sabes que sí pasa. Aquí es donde cabe el temor reverente, el temor, realmente tener un temor a Dios, porque el pecado tiene consecuencia. El Señor perdona tus pecados, pero las secuelas quedan. Papá ama al pecador, pero odia al pecado. Y aquí vemos cómo nuestras pasiones gritan sí y nuestro juicio moral nos dice no. Es aquí donde nosotros ya a estas alturas, en estas sesiones, ya deberíamos de discernir precisamente cuando algo viene del Espíritu Santo
y cuando viene del enemigo. ¿Qué voces morales te dicen sí y qué juicio te dice no? Y este es un principio moral que gobierna las acciones de miles de personas, desgraciadamente. Hay mucha gente presa de la insaciable búsqueda del placer. ¿Y qué les caracteriza? Por aventuras de una sola noche como pornografía, drogas, alcohol, sexo, orgías, cambio de parejas, pastillas para huir de los problemas y dormir, pensando que esto los hará más felices y llenará todas sus expectativas, dando rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. ¿Y qué es lo que pasa? Viven totalmente en desilusión. Por eso se casan, se vuelven a casar, ya son tus hijos, los míos, los nuestros, y hay tanta degeneración, ¿sí? Y tantas maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque me he dedicado a darle rienda suelta a mis pasiones. Si tú no tienes una libertad con responsabilidad, vas a tener problemas muy fuertes. Después, en esta época que estamos viviendo de tantos divorcios, ¿qué es lo que pasa? La gente que se divorcia quiere vivir en un libertinaje, no en una libertad con responsabilidad. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. El momento en que se debe evadir el pecado sexual es cuando la pasión surge. En ese momento es cuando lo debes evadir. ¿Por qué? Porque si tú das cabida a la lujuria, después es más difícil rechazarla. Por ejemplo, las personas que ven pornografía ya han decidido cometer un adulterio mental, ¿estamos de acuerdo? En consecuencia, ya han tomado la decisión de consumar el hecho. Solamente falta con quién y cuándo lo harán. Y esto no es puesto por el Espíritu Santo. Insisto, decisiones personales, ¿a qué te traen consecuencia? Sí, tú ya debes de saber distinguir, y es aquí donde Dios estableció precisamente las leyes físicas, entre ellas las de la gravedad, asimismo leyes espirituales, y claro que cosechamos lo que sembramos y siempre recogemos mucho más de lo que sembramos. ¿Qué pasa cuando siembras un árbol de manzanas con unas semillas? ¿Cuántas manzanas te da y cuántas semillas más para que tú siembres? Siembras un maíz y de un maíz, ¿cuántas mazorcas salen? Multiplica el maíz por todos los granos que salieron y cuántas milpas más puedes sembrar. O sea, Dios cuando da a manos llenas. Dios quiso establecer aquí un pacto con el pueblo de Israel y quería bendecir a su pueblo y glorificarse a través de ellos. Y como todo pueblo y nación en este mundo necesitamos estructura y orden, es aquí donde papá establece lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos tratan con la relación entre Dios, el pueblo y las relaciones interpersonales. Y es en ellos donde se establecen las bases para la adoración, por supuesto, la conducta del individuo en todas las áreas de tu vida, como en las sexuales, en las emocionales, dirección para cada día, guía para tus hijos, economía, ética, moral y negocios. Te sorprendes de cómo todo esto viene en la Biblia. Y tercer punto, el juicio, llevándonos a una libertad y victoria sobre nuestros impulsos y pasiones. Te voy a pedir que en casa, por favor, leas Éxodo 20, del 1 al 17, que es donde están los mandamientos, y pide al Espíritu Santo discernimiento para poderlo aplicar en tu vida. Tú ya sabes cómo clamar. Tú ya sabes cómo entrar en una intimidad con Dios. Tú ya sabes cómo hacer tu devocional hablando con su misma palabra. Y te voy a pedir que en este punto puedas clamar y ponerte a cuentas con tu Padre, haciendo una confesión abierta con tu Padre directamente. ¿De quién te escondes? No le puedes ocultar nada de lo que tú estás viviendo, repasando los 10 mandamientos, cómo los has vivido, si los has encarnado en carne propia, si ya se te habían olvidado, o sea, cuáles son los principios que tú estás viviendo entre tu Padre y tú. Para que nadie te diga, oye, hiciste esto, o sea, en tu conciencia, sin poderte esconder. Y te sugiero que lo hagas en voz alta. Busca un parque, busca un tiempo a solas con tu Padre, donde clames, expongas tus pecados, pidas perdón, hagas lo que tengas que hacer delante del Padre para que te pongas a cuenta y que tus oraciones no sean estorbadas. Te voy a pedir, ¿qué es que hagas eso para que tú puedas caminar de una manera más libre? Y después de eso te voy a hacer un poco de conciencia. ¿Qué dice Jesús a sus enemigos? ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué te pide el Padre
que hagas delante de tus enemigos, que los ames. Te dice, ama a tus enemigos, es uno de sus mandamientos. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué decimos? Tenemos todas las excusas. Me robó, ¿cómo lo voy a amar? Me ofendió, ¿cómo lo voy a amar? ¿Sabes qué? Esa persona me abandonó, ¿cómo la voy a amar? Mi hijo no hace lo que yo le pido, ¿cómo la voy a amar? Me traicionó, ¿cómo lo voy a amar? No hay una hoja de excepciones en mi Biblia. No sé en la tuya, pero en la mía no existe. Búscala y si la encuentras me dices porque te vas a hacer rico con una hoja de excepciones. El Señor es muy claro cuando te dice ama a tus enemigos y te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente tú te amas, te respetas, te perdonas? ¿Eres capaz de perdonarte a ti mismo? A lo mejor te es fácil perdonar a los demás, pero a ti mismo te es fácil perdonar. Es un mandato, no es una opción. O en otro punto te pide vivir en armonía con tus hermanos o con tu prójimo. ¿Qué es tu prójimo? El próximo que está cerca de ti. Vivir en armonía con tu pareja, con tus hermanos, con tus vecinos, con la persona que tú te relacionas en el trabajo, con tus amigos. ¿Cómo estás viviendo? Vamos a hacer un poco de conciencia y cómo corriges a tus hijos. ¿Les gritas? ¿Los nulificas? ¿Los maldices? ¿Te justificas al aventar maldiciones y aparte con la misma boca los bendices? ¿Crees que por ser padre tienes derecho de gritar o porque eres madre de imponer lo que tú quieres? Cuando Dios es tan claro en su palabra y te dice, instruye a tu hijo desde pequeño, no te avergonzarás de él. No dice acábatelo, aféctalo, tráumalo, hazme el inseguro. Fíjate qué tremendo. A cada uno de nosotros se nos va a pedir cuentas de cada persona que puso Dios cerca de nosotros para influir y para impactar. ¿Y qué cuentas vamos a dar? Si entregamos a nuestros hijos todos inseguros, traumados, pues por nuestra manera de hablarles, por nuestras maneras de dirigir, ponte a pensar, es tiempo, estás a tiempo de que puedas reconstruir mucho de lo que tú has estado viviendo. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos en la carne? Los de tu casa, ¿cuál es tu relación? ¿Vives criticándolos a todos porque el que no hace, deshace, se expresa y nunca tienes la relación que tú quieres con ellos? Alguien no te trata como tú lo esperabas y te dejas ir encima de ellos, pensando que tuya es la venganza. Y no hablemos de una herencia, cuando por dinero y centavos se desgarran la vida. Es donde realmente sale tu situación espiritual. ¡Qué tremendo! Y vimos que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Alguien no te saludó y le quitaste el habla. Y el otro ni cuenta se dio. No aceptaste a alguien en el Face y se ofendió. Ahora está en esas cadenas. Es tremendo. ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo cuando el Padre te dice vive en armonía con tu próximo, con tu prójimo y cómo estamos viviendo? Otro punto es cuando te pide que no robes. Y estoy tocando los puntos más fuertes o más comunes en los que nosotros caemos para poder hacer un poco de conciencia y entonces que puedas hacer tu examen. Te pide que no robes. ¿Cobras lo justo en tu trabajo? ¿O siempre quieres ver de qué manera te desquitas porque dice un presupuesto bajo y ahora vas a cobrar lo doble? ¿Te sales de tu trabajo antes de tiempo? Estás robando tiempo. Si tu negocio es correcto, está registrado, ¿vendes lo que dices o tienes productos mágicos y no vendes lo que dices? ¡Qué tremendo! ¿Pagas tus impuestos? ¿Le pagas a tus obreros lo justo y lo honesto? ¿Los tratas de la manera como Dios te trata a ti? ¿Te prestas para hacer un fraude diciendo que es una cosa y vendes otra? ¿Prestas tu nombre para un mal negocio y luego exiges dividendos? ¿Pagas tus recibos a tiempo de luz, teléfono, gas, prediales, etcétera? ¿Sabes que cuando tú te retrasas en tus pagos le estás robando dinero a una institución? Porque ellos te dan servicio por un tiempo. Si son honestos o no, eso es punto y aparte. La justicia no es por tu cuenta. Tú haz tu parte, haz lo tuyo, ¿sí? Y deja que Dios haga lo demás. Ahora resulta que tienes un pago para un proveedor y dices, se lo voy a pagar en 15 días más. Y vuelve a ir a los otros 15 días y se lo jineteas otros 30 días más y así te lo llevas. Cuando esa persona, ese proveedor ya te entregó el producto, tú ya lo vendiste y estás jineteando un dinero que no es tuyo y te crees muy comerciante. Y luego te preguntas, ¿por qué no te va bien en la vida? Estás violando un principio bíblico. Y las consecuencias vienen, las conozcas o no. Vas al súper y comes fruta y otras cosas y no las pagas. Vas a desayunar o vas de compras. Y lo peor del caso es lo haces con tus hijos
y después los hijos lo hacen natural y al ratito están los hijos en la cárcel porque robaron. ¿Y quién le enseñó? Nosotros les enseñamos a hacer ese tipo de cosas. Estás robando. Vivo pidiendo dinero prestado que aún no me he ganado. Cuando la palabra dice ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con tus negocios mágicos. No quieras trabajar nada más una semana y ganar para todo el año. O sea, sé justo en lo que tú ganas, en lo que tú cobras. ¿Estás diezmando? El 10% a ti no te pertenece, te guste o no. Es de tu padre, no lo consideres en tu bolsa. ¿Estás robando? No adulteres, qué punto tan fuerte. Y crees que porque ya tienes edad tienes derecho a no dar cuentas a nadie, mucho menos a Dios. En tu área sexual, ¿por qué lo haces escondidas? Si fuera bueno, lo harías delante de todo el mundo, sería público. Y en esta parte es tan clara porque es en este punto donde Dios te dice, huye de la tentación. ¿Por qué? Porque Él conoce las consecuencias. Él conoce a dónde te lleva estas pasiones. Destrucción de familias, insisto, tus hijos, los míos y los nuestros. ¿Cuántos matrimonios te gusta para que aprendas la lección? Y seguimos buscando nuestra seguridad en la sexualidad y en la sensualidad. ¿Qué estás buscando? ¿A dónde sales a divertirte? ¿A qué lugares vas? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo te vistes? ¿Te vistes para provocar? ¿Te vistes para prostituirte o te vistes para realmente salir y disfrutar de algo? No te sorprendas de los resultados, amada. Tú lo buscaste y fuiste muy constante en vestirte y buscar cada una de las cosas que tú querías. ¿Cuántos varones necesitas en tu vida para aprender? ¿Qué pasa? Y luego le dices a papá, papá, que no puedo con lo que estoy viviendo, sácame de aquí. Y te volvieron a engañar y vuelves otra vez desilusionada. ¿Por qué? Porque seguimos desenfocados cuando el Señor te dice no adulteres. Pero creemos que tenemos derecho, insisto, por eso es tan importante hacer conciencia de los mandamientos para ver cómo estás viviendo. ¿Honras a tus padres? Es tan clara la palabra cuando dice honrar a tus padres y te pesa ir a visitarlos, te pesa ayudarlos, te pesa hablar bien de ellos. Honrar a tus padres es bendecirlos. ¿Y qué pasa? No me alcanza la vida ni para mis cosas. ¿Cómo voy a ir a saludar a mis padres cuando tus padres dieron la vida por ti? Todos somos papás. ¿Y qué pasa? ¿Ayudo a mis papás renegando? ¿Les doy las obras cuando ellos dieron la vida por ti? Ya sabes lo que es eso. Honrar a tus padres es no hablar mal de ellos, entre una de las muchas cosas. Los padres siempre esperan las visitas de sus hijos. ¿Qué les llevas cuando vas? No les saques, no les saquen las cosas, no les saques cosas de su despensa, llévales. Ellos ya no están en edad de producir. Déjalos en paz con tus visitas, no los llenes de problemas o de chismes. No les lleves las chismes de tus vecinos, no les lleves las situaciones que te pasaron mal en tu casa. No te vivas diciéndole los errores que cometieron contigo y que por eso estás así de afectada. Dale las gracias porque tienes vida y por lo que hicieron por ti. Dale las gracias porque es parte del propósito de Dios que ellos cumplieron. Te aseguro que ninguno de tus papás trató de perjudicarte conscientemente. Vivieron y tomaron las decisiones que tuvieron que vivir por lo que ellos, por su convivencia y por lo que ellos tuvieron que decidir en el momento. ¿Seguimos echando culpas? Seguimos diciendo que yo no salgo adelante porque mis papás se divorciaron, porque mis papás no me amaron, porque mis papás se fueron y me dejaron. El día que tú seas consciente de tu responsabilidad y de cómo tú vives, vas a dejar de echar de culpas y entonces vas a crecer. No codiciarás la mujer ni el varón de tu prójimo. ¿Te fijas qué clara es la palabra? Hasta ahorita, de los mandamientos que hemos visto, de las señales, ¿en cuáles estás cumpliendo? Jesucristo dice que cualquier persona que vea a otra para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su interior. Y lo dice en Mateo 5:28. Por no me creas a mí, busca en tu Biblia, busca la palabra y créele a Dios lo que dice. ¿Y qué pasa? Vivimos esperando que tu pareja actúe como otra persona, menos como la que es. Porque es que ve cómo saluda a su esposa, ve cómo la ama, ve cómo la besa. ¿Qué inspiras tú para que él te bese y te ame de esa manera? Insisto, vivimos echando culpas de lo que él deja de hacer, pero que le inspiro yo para que él me trate de esa manera.
¿Quieres un mejor auto porque el vecino acaba de cambiar? La ropa de la marca que compró tu amiga no es la que tú usas. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso es que los mandamientos e instrucciones no son para restringir tu libertad, amada, sino para que tú puedas tener una vida más significativa y más libre. ¿Por qué? Porque sabes que tus hechos hablan más que tus palabras. ¿Cómo estás viviendo? ¿A quién dices que representas? Y es en este punto donde yo quiero hacer oración, para que tú puedas realmente hacer tu examen de conciencia y que puedas ver cómo estás viviendo la vida el día de hoy. Y gracias, Padre Precioso, por estos mandatos, Señor. Gracias, Señor, porque no se te pasó nada de tu instructivo de vida, Señor, para que nosotros pudiéramos caminar de una manera libres, dependientes de tu corazón. Señor, se nos han enseñado y los hemos hecho a un lado, por eso estamos pagando las consecuencias de lo que estamos viviendo. Yo te pido en este tiempo, Señor, de conciencia, que podamos rescatarlos nuevamente, podamos encarnarlos en nuestro corazón y que nos sirvan de instrucción para lo que nos queda de vida de aquí en adelante. Que realmente nuestras vidas puedan ser marcadas, que podamos caminar de una manera completamente diferente y que podamos depender de tu Santo Espíritu, donde nos redarguya y nos haga saber lo que estamos haciendo bien y mal, para pegarnos a tu palabra, Señor. Ilumínanos, Señor. Llévanos a pedirte perdón por las áreas de conciencia donde no hemos encajado, Señor. Y a tener esa libertad de tu Santo Espíritu que nos recuerde, Señor, en cuál de los mandamientos estamos fallando para tomar conciencia y tomar plan de acción. Padre, te pido por cada cabeza aquí representada. Ayúdanos a sensibilizarnos en tu presencia, Señor, y a no flagelarnos, pero que nos duela, Señor, pecar, que nos duela no cumplir tu palabra, Padre Precioso. Te lo pido con el poder que tiene, pedir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sensibilízanos, Padre. Amén y amén. Estamos dando un tiempo y te voy a dar las preguntas para que tú en casa lo puedas hacer también. Y te des un tiempo para contestar y para hacer un poco de conciencia con lo que ya has escuchado, después de que hayas leído en tu Biblia los mandamientos, de que te hayas confesado delante de tu Padre y puedas darte tiempo para contestar tu examencito. Pregunta número 1. ¿Reconoces a Dios por sobre todas las cosas? Pregunta número 2. ¿Puedes identificar tus ídolos y qué te estorba en tu relación con Dios? ¿Cuáles son tus estorbos? ¿Cuáles son los ídolos que te estorban en esta área? Punto número 3. No jurarás el nombre de Dios en vano. Cuando dices te lo juro por Dios y sabes de antemano que es mentira. Punto número 4. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Vimos que honrar es mostrar respeto, admiración, reconocer cualidades morales, cuidar la dignidad de tus padres, sentirte orgulloso de ellos y que no hablen mal de ti también, porque eso es parte de honrar a tus padres. Que no digan, ay, es el hijo de fulanita, porque se van a expresar mal de tus padres, no de ti. Punto número 5, no matarás. Y no matarás no es nada más con tu manera, con un cuchillo, sino con tu manera de hablar, con tu manera de tratar, con tu manera de vivir. Nuestra mente te lleva a la falta de dominio propio y te motiva a actuar en violencia y llega en un momento de odio. Si dominas el pensamiento, dominas el corazón. ¿Con qué estás actuando? Punto número 6. No cometerás actos impuros. Y aquí hablamos de adulterar, de fornicación, de la inmoralidad sexual, empieza en el corazón. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás metiendo a tu corazón? Cuando vas al cine, ¿qué tipo de películas buscas? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué programas de televisión observas? ¿Qué hablas con tus amigas? Etcétera, etcétera. ¿Crees que en el momento en que se debe combatir el pecado sexual, insisto, es cuando la pasión surge? Si das cabida a la lujuria, después es más difícil rechazarla. Y te volví a comentar esta parte porque para mí es muy importante. Punto número 7, no robarás. Negocios ilícitos, te has quedado con cosas prestadas.
Vas de visita, te dan algo que te llevaste para comer, te llevaste el topper y nunca lo regresaste. Te prestaron un libro para leer y nunca lo regresaste. Te dieron un suéter porque estaba haciendo frío en una reunión y nunca lo regresaste. Eso es robo. Te dan un cambio mal y te quedas con él. Entras al súper y comes fruta y no la pagas. O sea, ¿cuántas cosas robas en el día? Y ya lo vimos en tus recibos de teléfono, luz, gas, prediales, etc. No mentiras. En los pagos de tarjetas de crédito, ¿qué pasa? Dejo que se venzan. Y luego me cambio de casa y luego me cambio de teléfono y hago que la cuenta se pierda y después de no sé cuántos años ya no tienen derecho a cobrártela. Y tú juras que ya la hiciste. Es un robo. Es algo en lo que tú estás afectando y te juras, insisto, muy negociador, te juras muy sabio y estás pagando la consecuencia. ¿Entiendes por qué no te está yendo bien en la vida? Y no es que Dios te maldiga, sí, es que tú solo haces tus propias consecuencias, tú haces tus lastres, haces tus cadenas de maldición. Punto número 8, no mentiras. No hay mentiras blancas y rosas, mentira es pecado. La mentira no tiene lugar en el reino. Ni des mal testimonio. ¿A quién estás afectando con tu manera de vivir? ¿Es eso lo que Dios quiere de tu vida? Pregunta número 9. No codiciarás la mujer ni el varón de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su esclavo, ni nada que le pertenezca. ¿Vives en competencia con tus amigos, con tus hermanos? Vimos quién tiene el mejor auto, quién tiene la mejor casa, trabajo, estudios. Cuidado. Este es uno de los pecados más destructivos y uno de los que generan consecuencias terribles en nuestro diario vivir. Y además, es más común de lo que te imaginas. ¿Cómo te sentiste? ¿Puedes hacer una pequeña reflexión después de contestar? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás en cuanto a aplicar los mandamientos? Y vimos que uno de los principales mandamientos, el principal es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se derivan todos nuestros desórdenes. ¿Por qué? Porque si tú no te amas, no te perdonas y en consecuencia así actuamos con los que están a nuestro alrededor. Vivimos con un amor totalmente condicionado y decimos, claro, yo voy a caminar, pero si Él cambia. Yo voy a reaccionar de manera diferente, pero si Él me ama. Y vivimos con un amor totalmente incondicional, totalmente condicionado cuando Dios nos ama con un amor completamente incondicional. ¿Cuál es la condición de tu corazón después de este examencito? ¿Sabes que en nuestro corazón debería haber respeto, honor, amor, perdón, valor, verdad, adoración, perdón, bendición, gratitud, realización, que todo lo que tú hagas te realices, herencias de bendición, salud, servicio? Pero ¿qué sucede? Estamos llenos de odio, resentimientos, ira, falta de perdón, venganza. Maldices a todo el que se te pasa por enfrente sin respetar a tu prójimo, hablas mal, vives enfermo de venganza, no tienes paciencia y aparte vives enojada con tu vida. ¿A quién le estás creyendo? ¿Bajo qué normas te estás rigiendo? ¿Te das cuenta por qué cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Qué está pasando después de este examen? Si no le conoces, si no cultivas una relación con Dios, menos le crees. Decide cómo quieres vivir. Al fin y al cabo, es una responsabilidad tuya. Depende de ti. Obedecer significa gozo, significa comunión interrumpida con Dios. Obedecer es hacer lo que se me ordena en el momento. Si yo ya me tardé, ya es desobediencia. ¿Y cuántas veces te la pasas pidiendo confirmación en tu caminar con la palabra de Dios que es tan clara? Y quiero decirte algo. La confirmación de cada circunstancia de lo que tú pides viene después de la obediencia, no antes. Y la obediencia se da por la intimidad con tu Padre amado. ¿Estamos de acuerdo que la confirmación viene después de la obediencia? ¿Y cuántas veces tú quieres confirmación mucho antes de obedecer? Cuando Dios se propone hacer algo por medio de ti, la tarea será de proporciones divinas. Porque Él quiere darse a conocer tanto en tu vida como en los que te rodean. ¿Por qué? Para gloriarse. ¿Por qué? Porque se trata de Él en tu vida. Si tú pudieras hacer este tipo de tareas celestiales con tus fuerzas,
¿sabes qué pasaría? No llegarían a conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque sería con tus fuerzas. ¿Sabes qué? Qué bien lo hace Idalia. Qué bien camina. Mira, es una excelente mujer. Claro, cuando es con tus fuerzas. Pero si tú obedeces y vives sus mandamientos porque tienes convicción, porque los crees y aparte los vives, y no te cuesta trabajo, eso significa que estás obedeciendo y no cuestionando. Y lo que tú obedezcas va a reflejar lo que Dios hace en tu vida. Y entonces van a decir, ella tiene a Dios en su corazón. Y te fijas que ya están hablando del Padre, no de ella, sino de lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Qué van a decir? ¿Sabes qué? Eso solamente lo hace papá. ¿Sí? Entonces el Padre trabajará por medio de tu vida para hacer lo que solo Él puede hacer, para que Él sea glorificado y tú serás la primera bendecida. Yo quiero vivir de esta manera. También cuando papá realiza una tarea de dimensiones divinas por medio de ti, usa tu testimonio. Y si tienes que creer que Dios, ¿y por qué? Porque aquí tú tienes que creer que Dios es quien dice ser y que puede hacer lo que Él se propone. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. ¿De qué tamaño es tu fe? Y te voy a decir, en una parte de la Biblia dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande. Y si yo no hubiera pasado por esa etapa de divorcio, yo no te podría decir todo pasa y sales adelante. A lo mejor yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque estaría atendiendo mi casa, porque yo estaba muy involucrada en otro tipo de cosas y no es algo que Dios haya querido, pero el Señor lo permite. El Señor sacó las manos cuando nosotros bajamos la mirada. Si ¿quién puede ayudar a los padres de un niño con síndrome de Down? Sino otra pareja que tenga un niño de la misma condición. ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico a superarse que alguien que luchó y logró su libertad con la misma adicción? Lo mismo pasa con una mujer divorciada después de un proceso de esta magnitud. Yo te puedo decir, se puede salir adelante de la mano de Dios, porque ya lo viví en carne propia y viví las consecuencias y estoy restaurándome y reconstruyéndome tomada de la mano de mi Padre. La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa. Y tenemos que usarla para ayudar a otras personas. Compartir nuestro testimonio de vida es parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es único. Puede haber 10 divorcios aquí y los 10 son completamente diferentes. Cada caso es completamente personal. Pero tú puedes hablar de lo que Dios hizo en tu vida y de tu dependencia divina, no de lo que deben hacer o no, según tu carácter y según tu circunstancia, porque tu pareja no es la misma de la otra persona. Sí, pero sí puedes hablarle y decirle cómo entrar en la presencia de Dios, cómo salir adelante, cómo agarrar las promesas del Padre para que puedan compartir y puedan refugiarse en Él y salir libres sin lastimarse de tantas maneras. No va a haber otra historia como la tuya. Solo tú puedes compartirla. Y si no hablas de ella, se perdió para siempre. Y vamos a presentar en 3 partes lo que es el pasado como decisiones divinas, como respeto y no juicio, y vamos a ver un poquito de la historia de su pasado. Y es en este punto donde vamos a hablar de un testimonio. Fue una familia marcada por su papá por situaciones muy personales, donde siempre se le dijo en su casa a esta persona que ella se iba a divorciar, y ella buscó ser alguien que no era para protegerse. Le creyó, se la creyó en la vida, y buscó un hombre con las características de papá y que le repetía lo mismo que su papá. ¿Qué pasó con todo esto? Trajo odio a sí misma. No se gustaba, no se aceptaba, se rechazaba. Cargaba con una gran culpa y trae una autoestima muy baja. ¿Qué es lo que pasa aquí? Quiso demostrar lo que papá decía, que no le iba a suceder, y se refugió en el alcohol, llegando a estar en un grupo de AA. Se casó embarazada y aquí, refugiada en una falsa autoestima, decide ella refugiarse tras su ropa, estilo de vida, tras una falta de identidad totalmente. Llega al divorcio porque hay infidelidad, hay abuso verbal, hay abuso emocional, abuso físico, experiencia muy dura para sus hijos, porque ellos presencian el maltrato físico y venganza. Tiempo después, en el área de las lecciones de su vida,
Mamá siempre fue proveedor de su casa. Entonces ella descuida a sus hijos por tener tanto trabajo y sus hijos salen de casa con relaciones frágiles. Partieron con sus propios vacíos y necesidades no resueltas, con deseos egoístas, donde solo podía ver sus carencias, sus necesidades, sus vacíos, y eso tenía un velo espiritual, sin poder ver lo que sus hijos estaban viviendo, sino nada más saciar su necesidad, porque realmente conocía de Dios, pero no le conocía su palabra. Tiene una gran necesidad, un gran hueco, que es lo que pasa cuando no tienes a Dios, y buscó un hombre porque ella se sentía sola. Y encuentra una relación ilícita, donde ella justificaba que la otra persona estaba solo. ¿Qué pasaba con este varón? El varón tenía una relación de 30 años con la otra persona y tenía solamente como 4 meses de separado. ¿Qué pasa? Consecuencias muy dolorosas por deseos pasionales. Los hijos se salen de casa. Ella cree que tiene al varón, al galán, un detallista, espléndido, caballeroso, lo invitaba a los mejores restaurantes, levantando su ego, satisfacía sus apetitos, deseos carnales, le compraba perfumes, accesorios, ropa, conquistó todo su ser, que es lo que el mundo te ofrece. Que en el momento de enfermar, ella cae en una situación de anorexia, por tratar de dar gusto a la persona y al mundo de su inseguridad tan grande. Siendo una mujer tan bella, cae en este punto, al punto de llegar a casi morirse, cae al hospital y es donde se da cuenta que realmente con quien cuenta es con su familia. Porque al varón lógicamente no le interesaba ningún compromiso, él iba a visitarla como de visita precisamente. Entonces casi llega a la muerte, en 30 días bajó 15 kilos y es aquí donde se dio cuenta que ninguna cosa creada le dio realización. ¿Qué te faltaba? Fue un asunto entonces entre Dios y ella, donde clama a Dios a su vida, dobla rodillas, suplicando que el Señor extendiera su mano sobre ella. Y es cuando reconoce que el centro de su vida era el ego, ve a su familia destruida, y el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en su corazón y la palabra empieza a tomar fuerza en su corazón. Deja a la persona que le daba esa falsa seguridad y de un día para otro hace decisiones firmes. Esto solamente lo hace Dios, mujeres. Son las cosas que veíamos que son al estilo celestiales para que el Padre se gloríe. Hoy ella pudo presentar este testimonio de vida. ¿Para qué? Para gloria del Padre, no para que digas, pobrecita, mira cómo sufrió, o mira lo que ella logró con sus fuerzas, sino para que veas lo que Dios ha hecho en esta mujer tan diferente. Tú lo pudiste vivir en carne propia. Le creyó a Dios y en un proceso, duró 8 meses en un proceso de recuperación física, emocional y espiritual. El Señor usó personas a su alrededor para poder pedir perdón y perdonarse ella misma y cubrirla en oración. Pidió perdón por su independencia divina, trajo a la luz todo lo que había hecho en contra de ella misma y algún día se darán cuenta que esta mujer no fue una sobreviviente, sino que fue una guerrera que nunca se rindió y que caminó no con sus fuerzas, pero sí de la mano de Dios y ahora es una nueva criatura. Hoy ha recuperado a sus hijos, tiene paz, libertad y madurez, tiene dependencia divina. Puede ver al papá de sus hijos, puede ponerse de acuerdo con él, ya no hablan de lo que pasó atrás porque las cosas viejas pasaron y el fruto lo refleja todo su ser. Tiene pruebas, por supuesto. Está ordenando su economía, ya domina sus pasiones, le cree a Dios y vive un día a la vez. Está restaurando y reconstruyendo su vida. Hay consecuencias del pecado, por supuesto, pero el Señor la cubre con su mano y la resguarda para caminar enfocada en Él. Ninguna cosa creada te dará realización, mujer. Si tú no tienes tus prioridades en orden, creas o no. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando te dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios te proporciona la verdad que necesitas para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer como oración, la palabra, ánimo, consejerías. Y las circunstancias proporcionan el ambiente para participar la semejanza de Cristo hasta que nuestro rostro se refleje en el de Él. Tomar decisiones que Él tomaría.
¿Se acuerdan que vimos que para cambiar mi vida tengo que cambiar mi manera de pensar? Esta persona le creyó a Dios. Cambió el piloto automático de su manera de pensar. Dejó de ver sus egoísmos, pasiones y necedades. Debe haber una renovación espiritual en tus pensamientos. Esta mujer tuvo una intimidad y una comunión con su Padre amado y sustituyó pensamientos de muerte por pensamientos de victoria, haciendo cambios pequeños en su vida cada momento que hoy le reflejan grandes pasos en su vida, en su estabilidad, en la relación con el papá de sus hijos, en la relación con sus hijos y con quien ella se relaciona. Tendemos a buscar la justicia divina para los pecados ajenos y misericordia para los nuestros. ¿Qué pasó? Ella dejó de juzgar. Ejemplo de desviaciones que traen consecuencias devastadoras, trayendo destrucción a la familia y a la sociedad. Por eso era tan importante que ella pudiera platicar su vida, porque somos mujeres que hemos estado aquí, que el Padre nos ha marcado con un propósito divino, como a ti y a mí. Pero estas historias de vida, muchas veces va a haber gente que nunca va a escuchar la palabra de Dios, pero va a escuchar lo que Dios hizo a través de una persona. Y este es el punto. Cuidado cuando las pasiones están por un tiempo dormidas, pero no muertas. Y todos estamos expuestos. Yo te invito a que tú no bajes la guardia en oración, a que tengas una relación con tu Padre amado y que no te creas tan segura porque cosas espirituales suceden. Y lo peor es cuando tú crees que Dios te mandó a esa persona con una relación ilícita para cumplir tus pasiones y deseos y hasta justificas creyendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y te voy a decir una cosa, amada, por favor, y esto sí me enoja. El Padre nunca te dará algo en contra de su voluntad y su naturaleza. Por favor, no uses la palabra de Dios de una manera que no es adecuada. Si la lujuria te lleva a la pornografía, crea una sociedad inmoral, en la familia eso te lleva al adulterio, el adulterio te lleva a la angustia de un cónyuge engañado, esto te lleva al divorcio, esto te trae destrucción al hogar y hace que queden hijos con un solo padre, padres que tienen que vivir con hijos de diferentes mujeres y etcétera, 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 los tuyos, los míos, los nuestros, y ahí se va la historia. ¿Cuántas relaciones te quieres llevar entre los pies por tus pasiones? El alcohol o drogas, adulterios o fornicación destruye la paz y seguridad familiar. Y te voy a decir una cosa, todo este tipo de adicciones siempre tienen finales destructivos y decepcionantes. La envidia te lleva a la guerra, las peleas a la destrucción y la destrucción te lleva a la venganza. La ira te lleva a la violencia en la sociedad y en el hogar. ¿Se acuerdan que vimos que la ira es beberte el veneno esperando que el otro se muera? Y te mueres tú y el otro nunca le pasó nada. La flojera, ¿qué pasa con la flojera? Te lleva a una sociedad pobre y despreocupada. Crea irresponsabilidad y la disfrazas de religiosidad. Que dices, ¿sabes qué? Estoy esperando la dirección de Dios y te la pasas sin hacer nada en tu casa con flojera. No uses la palabra de Dios en contra de sus principios. Codicia te lleva a la insatisfacción, el abuso de confianza a la despreocupación por la familia y a su reemplazo por dinero y objetivos materiales. Cuidado con el orgullo también, nos lleva al rechazo de los demás, nos sumerge en la autosuficiencia. No existe concepto de unidad sino de tiranismo, consecuencias devastadoras. Entendimos que Dios es todopoderoso y si te pide este estilo de vida celestial, este estilo de vida de sus 10 mandamientos es porque te ama. Te quiere tanto que quiere que vivas en perfecta paz, obediencia y Él te protege. Yo te voy a decir una cosa, si te hubieras guardado toda la vida para vivir una vida de paz, no lo puedes comprar. Pero si tú tienes toda la vida oyendo hablar de tu Padre y no has tomado conciencia, yo te invito a que hoy tomes conciencia, realmente le digas, ¿sabes qué, papá? No puedo salir adelante si no es contigo. La obediencia que tuvo esta mujer le trajo libertad y le trajo paz. Esta historia de vida nos sirve para que haga los ajustes necesarios para vivir en la perfecta voluntad de tu Padre. A ti te conviene. Y de este tamaño tuvo que ser su testimonio así de fuerte para que pudieras impactar
y te pudieras dar cuenta que algo tan fuerte puede ser restituido de una muerte casi física, emocional y espiritual, es libre y ahora es una mujer con una relación con Dios, con una pasión por conocer de Él, no perfecta porque estamos trabajando cada quien en lo que tenemos que caminar. Lo opuesto a la obediencia es la rebelión contra Dios. Experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, que lo hemos oído toda la vida y lo puedes vivir. Cuídate cuando estés muy seguro y camines con tus fuerzas, porque darás el primer paso a tus pasiones y deseos creyendo que fácilmente puedes parar en cualquier momento. Y un coqueteo, una cita, una nochecita de copas, crees que tú lo decides y hasta aquí, ya diste el primer paso. Y al darlo, haces a un lado las restricciones divinas. ¿Y entonces qué pasa? Le das el territorio al enemigo. Porque es en este punto donde no permites que ninguna consecuencia futura te robe la emoción del momento, y a esto se le llama ya pecado. ¿Sí? Y te vas al pecado con todo y dices, no me importa irme al infierno, pero me voy bien pecado, ¿verdad? Es aquí donde empiezas a decir lo que deseamos en un principio. Al cabo luego me restauro, y acuérdate que el pecado tiene mucha consecuencia. Y es en este punto donde piensas que tú sabes más que el Señor, y llegas a pensar que ellos dirigirán un camino sin hacer caso de las señales de peligro. ¿Qué tanto le estamos permitiendo al Padre Celestial que nos dé el dominio sobre nuestras pasiones? Quienes quieren vivir en sus pecados y no vivir una vida de victoria, siempre encontrarán excusas para ser dominados por sus habilidades. Pero quienes aman a Dios genuinamente y desean vivir sanamente, aprenderán a identificar con claridad al enemigo. ¿Qué pasa con el enemigo? Al que menos vemos, al que menos conocemos, al que más nos negamos y más vulnerables nos volvemos. Lo que crees de Dios determinará lo que haces y cómo será tu manera de vivir. ¿Tienes la fe para creer lo que Dios puede hacer por ti en tu vida? ¿Sabes qué, mujer? No limites a Dios por tu propia razón, por favor. Te va a traer mucho sufrimiento. Dios es todopoderoso. Dios está interesado en tener una relación de amor continua contigo. Ten mucho cuidado. No juegues a ser Dios. Hay cosas que a ti no te corresponde hacer. Ten mucho cuidado. Una pasión desenfrenada nunca te satisface. Y te lleva a otro y a otro pecado y a otro pecado. Y después es muy fácil que el enemigo te agarre. ¿Por qué? Porque ya te agarró. Y entonces ya te hace creer que tú no te puedes restaurar, que no puedes recuperar, que no puedes perdonar. Ten mucho cuidado. Y si tu deseo de amar a Dios no es suficiente para mantener una vida de pureza, entonces refuérzala. Ya sabes cómo. Bebe agua de la fuente correcta. Apégate a tu manual e instructivo divino y obedece. Y tu versículo ancla del día de hoy dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Por eso te decía ahorita, bebe agua de la fuente correcta, que beba de aquel y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo no van a brotar ríos de agua viva si estás bebiendo agua de la fuente correcta? Damos gracias a Dios por la vida de esta persona y damos gracias porque su testimonio de vida nos enseñó lo que Dios hace en una vida restaurada. Vamos a dar gracias a Dios y te voy a pedir que tú en casa busques la alabanza de Marcos Barrientos que se llama Háblanos y que la busques en internet y la pongas mientras haces tu oración. Te voy a pedir también que busques el Salmo 119:5 y que tú ores con él en casa. Yo voy a cerrar dando gracias a Dios por este día. Gracias, Señor, porque ha sido un día muy fuerte. Ha sido un día que sabemos, Señor, que está respaldado por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Padre, porque hemos podido vivir el dolor en esta persona de lo que es la muerte casi física, Señor, y una muerte sin ti. Pero también nos gozamos, Señor, al ver su restauración. Eso nos hace saber que contigo se vive de manera diferente. Señor, gracias por conocer tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir tus mandatos. Que nos duela el pecado, Señor. Que nos duela para poder decir, no lo hago, no entro.
para poder sacar todo lo que no pertenece a tu reino, Señor. Gracias, Señor, por tus preciosos mandamientos, por la manera como nos inspiras para salir adelante, por la manera como nos permites vivirlos y por la manera hacia donde nos lleva tu palabra. Señor, entendemos que todo es para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre precioso. Todo esto te lo pedimos con el poder que tiene pedir en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.